Océano. Un mar gigante que contiene muchos misterios que los humanos aún tienen que descubrir. El océano ha sido fuente de vida para los hombres desde la antigüedad. Les proporciona alimento, conocimientos marítimos y les trae muchas dificultades. En efecto, a finales del siglo XVIII, hubo un pueblo que se desarrolló basándose en el océano. Eran famosos como guerreros del mar, flotaban en su característico barco con cabeza de dragón a través de los mares, descubriendo muchas tierras nuevas. Seguramente también habrás oído hablar de esta nación, una tribu guerrera con un espíritu heroico e indomable, una nación con la voluntad más fuerte de la historia. Son vikingos. En el video de hoy aprenderemos todo sobre los vikingos. He tenido mucha curiosidad por las películas sobre vikingos feroces y de mal genio, cómo vivieron y se desarrollaron en lugares con algunas de las condiciones más duras del mundo. Comencemos el viaje ahora. Mira lo que hicieron los vikingos hace 500 años y qué hemos aprendido de ellos. La era vikinga comenzó a finales del siglo VIII y duró hasta mediados del siglo XI. Los vikingos eran un grupo étnico que vivía en el norte de Europa, en lo que hoy es Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia. Cuando mencionamos a los vikingos, a menudo pensamos en imágenes de guerreros o piratas feroces. Los vikingos eran famosos como guerreros errantes en barcos o piratas. Además, también son exploradores, comerciantes y feroces guerreros. Originarios de la península escandinava, los guerreros vikingos de Dinamarca, Suecia y Noruega invadieron y saquearon muchas tierras de Europa que se extendían de norte a sur, de oeste a este, en el período de 793 a 1066. Conquistaron muchos grandes mares, desde la costa báltica hasta el interior de Rusia, hasta tierras tan lejanas como Gran Bretaña y la costa mediterránea, dejando a Europa cubierta de rojo sangre y el fuego de la batalla. Ya en la década de 870, los vikingos de Noruega y Dinamarca se establecieron en Irlanda, convirtiéndola en la tierra de los vikingos. Hasta el día de hoy, los islandeses siguen muy orgullosos de sus orígenes vikingos. Los vikingos son famosos por su brutalidad, que se ha demostrado claramente en películas y novelas. Sin embargo, ¿de dónde viene esa personalidad? ¿Cómo se El norte de Europa alberga antiguos terrenos glaciares. La mayor parte de esta zona se encuentra en la zona templada continental y es fría. La temperatura en los días más cálidos no supera los 10 grados centígrados y en los días más fríos llega a los -50 grados centígrados. Por lo tanto, los recursos naturales aquí no son diversos. La mayoría de las plantas tendrán dificultades para crecer, principalmente los árboles grandes, que crecen en grupos como los bosques de pinos. Los animales también necesitan tener un pelaje grueso o una gran cantidad de grasa para hacer frente al frío, como las focas, las ovejas. No solo los animales, aquí las personas también necesitan sus propias características para poder adaptarse al medio ambiente. Es posible que vivieran principalmente del pastoreo y la caza. Se alimentan de la pesca en las playas y, debido al frío, realizan largos viajes por el mar para pescar una gran cantidad y reservar para los días en que haga demasiado mal tiempo. También necesitan otras fuentes de alimentos como ovejas, vacas o focas para mejorar sus comidas y sobre todo para confeccionar ropa para evitar el frío. Las camisas confeccionadas con piel de vacas, de foca y ovejas serán imprescindibles. Hay otra cosa muy importante que mencionar. A los vikingos les encantaba beber cerveza, les calentaba el cuerpo y les ayudaba a trabajar más duro para olvidar el duro frío. Por último, deben tener una voluntad fuerte y no ceder. Flotan en el mar tanto para pescar como para poder explorar nuevas tierras. Comenzaron a vivir en la pequeña Escandinavia a principios del siglo VIII y a finales del siglo XI estaban presentes en toda Europa. Esto demuestra que son verdaderos exploradores con amplios conocimientos marítimos. Viajan mucho y adquieren experiencia para que las generaciones futuras puedan desarrollarse mejor. Los vikingos eran piratas codiciosos y Escandinavia era demasiado pequeña para satisfacer sus ambiciones. Al crecer en condiciones difíciles, encontrar una nueva tierra con un mejor clima siempre fue el principal objetivo. Así, navegaron por Europa buscando que dondequiera que fueran saquearon alimentos, objetos de valor e incluso se apoderaron de las tierras allí. Hace unos 1.200 años, los primeros vikingos llegaron a Escocia continental, aplastando la resistencia local a la apropiación de tierras. En las islas escocesas se encontraron las ruinas de una casa comunal vikinga que recuerdan el orgulloso pasado de los isleños. Después de derrotar a los habitantes locales,
Los vikingos gobernaron Escocia durante casi 7 siglos. Desde las costas de su tierra natal escandinava, entre los mares Báltico y del Norte, los vikingos navegaron a lo largo y ancho a partir del siglo VIII, explorando gran parte de Europa durante los siguientes 300 años, con embarcaciones de bonito diseño y aptas para poder hacerse a la mar durante muchos días seguidos. La experiencia marítima fue algo de lo que los vikingos siempre estuvieron orgullosos. Viajaron a al menos 37 países de todo el mundo, desde Afganistán hasta Canadá, según el arqueólogo Neil Price de la Universidad de Uppsala, Suecia. En el camino, interactuaron e intercambiaron artículos de lujo con más de 50 culturas diferentes. Llevaban cinturones euroasiáticos, camisas de seda chinas y se llenaban los bolsillos de monedas musulmanas. Construyeron ciudades prósperas en York y Kiev, vastas colonias británicas, holandesas y francesas, y establecieron puestos de avanzada en Groenlandia y América del Norte. Sin embargo, la exploración y el comercio no fueron las únicas formas que aportaron riqueza a los vikingos. Los piratas vikingos atacaron las costas de Inglaterra y Europa con sorpresa y eran conocidos por su ferocidad. En el norte de Francia subieron y bajaron por el Sena y muchos otros ríos, atacando y llenando sus barcos con el botín que tomaban. Chantajearon la economía del Imperio Carolingio en Europa Occidental, a cambio de promesas de paz. Al otro lado del Canal de la Mancha, las incursiones esporádicas se expandieron hasta convertirse en una guerra total, cuando los ejércitos vikingos invadieron y conquistaron reinos anglosajones, dejando cadáveres que se pudrían en los campos. Para describir a los vikingos de aquella época, se podría decir que eran la pesadilla de Europa, famosos por ser agresivos y brutales, siempre usando la violencia para resolver los problemas. Entonces, ¿qué creó a un vikingo tan aterrador? La vida en Escandinavia atravesó tiempos difíciles durante 3 décadas antes de que los vikingos iniciaran su viaje para conquistar la costa. Este periodo vio el surgimiento de más de 30 pequeños reinos que competían por el poder y el territorio en un contexto difícil. Alrededor del año 536 d.C., una terrible tragedia azotó esta región. Una gran nube de polvo se extendió por la atmósfera, posiblemente causada por el impacto de cometas o meteoritos en la Tierra, junto con la erupción de al menos un volcán gigante. Este evento oscureció la luz del sol y las temperaturas del verano bajaron significativamente durante los siguientes 14 años. Largos años de frío y oscuridad trajeron muerte y destrucción a Escandinavia, una tierra en el corazón de la agricultura medieval. En la región sueca de Uppland, casi el 75% de los pueblos han sido abandonados. Los residentes no pudieron soportar la hambruna y el conflicto relacionado con la tragedia que enfrentaron. La historia del desastre del 536 d.C. parece formar parte importante de la leyenda del Ragnarok, la guerra final de la mitología nórdica, donde todo termina y la destrucción es inevitable. La gran nube de polvo se extendió por la atmósfera, ennegreciendo el sol a partir de Fimbulwinter, cuando comenzó el largo y helado invierno. Pero cuando finalmente regresó el verano y la población se recuperó gradualmente, la sociedad escandinava adoptó una nueva forma, más brutal. Los líderes vikingos formaron fuerzas armadas y ocuparon tierras abandonadas. Surgió la Guerra de los Reyes, creando una sociedad militar, glorificando las virtudes guerreras como el coraje, la agresión, la astucia y la fuerza. En la isla sueca de Gotland se han descubierto muchas tumbas intactas de esta época. Encontraron tumbas donde la mayoría de los hombres fueron enterrados con armas. Mientras esta sociedad armada tomaba forma, una nueva tecnología innovadora, la vela, marcó un avance importante en la navegación marítima en la Escandinavia del siglo VII. Estos barcos con velas capaces de aprovechar la fuerza del viento permitieron a los señores del norte y sus ejércitos avanzar rápidamente a través de los mares Báltico y del Norte. Se descubrieron nuevas tierras, se saquearon ciudades y aldeas y se colonizaron tierras. Es imposible hablar de los vikingos sin mencionar sus barcos, que a menudo escuchamos con el temible nombre de Dakar. De hecho, los escandinavos de la Alta Edad Media tenían muchos tipos de barcos y todos eran diferentes entre sí, del mismo modo que el matiz actual es diferente de un Mercedes. Para viajes comerciales, Knarr y Kai Skip son 2 barcos de uso común. Para las campañas militares para capturar presas, Skad, que puede traducirse como cortar agua, y Drakar o dragón.
El nombre de estos barcos se les dio debido a la costumbre de tallar una cabeza de dragón en el casco como so. Según los expertos, este tipo de buque de guerra apareció entre los siglos IX y XIII, cuando los vikingos exploraron e invadieron activamente Europa. Los vikingos talaron enormes robles para construir drácar de más de 10 metros de largo. El barco también estaba equipado con una gran vela sostenida por un bloque de madera llamado keelson. Ayuda a repartir el peso del mástil y estirar la vela. Gracias a esto, el barco puede moverse sin problemas tanto en el mar como en los ríos. Se puede decir que los dragkar fueron los primeros barcos vikingos. El principal material para la construcción de embarcaciones es el pino. En aquella época se eligió el pino principalmente por ser ligero y resistente. Los barcos tienen proas curvas, todas decoradas con impresionantes dibujos y cabezas de dragones, especialmente la cabeza de dragón frente al barco. Diseño delgado con forma de barco acampanado en el medio, cuerpo estrecho y longitud de 18 a 25 m, fondo poco profundo y plano, mástil de unos 20 mm de altura, vela cuadrada pintada con un dragón o una serpiente. Lo más especial del barco vikingo es el sistema de paletas que se extiende por todo el casco del barco, lo que ayuda al conductor a aumentar y mantener la velocidad fácilmente cuando el viento está en calma. Estos factores hicieron del barco vikingo un buque de guerra invencible con una velocidad extraordinaria en ese momento. Los vikingos construyeron muchos tipos de barcos, incluidos buques de guerra, barcos comerciales y de contrabando, y barcos de exploración y aventuras. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre Drakkar, un tipo de buque de guerra vikingo, su orgullo. Quizás ya puedas imaginar su estructura desde su cuerpo, mástil hasta su cabeza de dragón más prominente. Pero además de ser un buque de guerra, los vikingos también utilizaban el Drakkar con fines comerciales y de contrabando. Los barcos de contrabando y comercio suelen ser de gran tamaño, lo que les permite transportar más mercancías. Sus cuerpos delgados les ayudan a cruzar rápidamente el mar, llevando consigo sentimientos de comercio en expansión. Cuando veas un Drakkar lleno de mercancías, imagina las vidas, las historias y los entusiastas comerciantes del mar. ¿Sabías que las aventuras en los barcos vikingos son verdaderamente una imagen mística de exploración y valentía? No solo surfean olas enormes, sino que también desafían las condiciones del mar increíblemente duras. Hay algunos viajes vikingos famosos de los que debemos hablar, como las aventuras de Leif Erikson, quien lideró una expedición a una nueva tierra, llamada Vinland, ahora tierra de Canadá. Definitivamente no es un viaje fácil, ¿verdad? Si crees que los lobos salvajes solo aparecen en los cuentos de hadas, estás equivocado. Las aventuras vikingas a menudo enfrentan desafíos inesperados, como manadas de lobos feroces, vientos fríos y, a veces, ataques de tribus locales. Así es la vida real, a diferencia de las imágenes de ensueño que vemos a menudo. La gente todavía cuenta historias heroicas sobre los viajes de descubrimiento de los vikingos en el mar. Se enorgullecen de su espíritu fuerte, nunca se dan por vencidos y siempre buscan cosas nuevas. Los vikingos vivieron en Noruega hace muchos años, luego viajaron por el mar, continuaron su viaje para descubrir Islandia, viajaron por toda Europa y siempre buscaban nuevas tierras cuando llegaban. Los lugares antiguos se han vuelto demasiado estrechos para vivir. En los famosos cuentos vikingos, la primera persona que intentó encontrar nuevas tierras fue un hombre llamado Erik Thorvaldsson y será conocido en la historia como Erik el Rojo. Erik el Rojo nació hacia el año 950 en Noruega, que acababa de ser unificada en un solo estado. Noruega tiene una costa escarpada y ondulada dividida por fiordos boscosos, grandes calas montañosas y salpicada de islas marinas rocosas. Quizás, cuando era niño, debió haber visto los barcos navegar hacia el atardecer, viéndolos hundirse bajo el horizonte, y debió haber imaginado y pensado en aventuras, viajes tormentosos por el mar. Cuando Erik era niño, su padre mató a un hombre durante una discusión. En Noruega, los asesinos tienen que temer a algo más que a la ley. La mayoría de los vikingos tenían personalidades de mal genio y estaban dispuestos a derramar sangre, especialmente por parientes y familiares. El honor vikingo no permite que quienes dañan a la familia vivan en paz. Temiendo represalias, la familia de Erik cruzó el mar hasta el asentamiento más nuevo, la tierra helada de Islandia, donde se decía que el humo se elevaba desde el suelo. Viajes en barco por el mar, niebla oscura, brisa marina fría y olas en constante cambio.
Quizás este viaje migratorio inspiró a Erik en sus decisiones futuras de buscar y explorar nuevas tierras. En la segunda mitad del siglo X, Islandia fue colonizada por Noruega. Los nórdicos trajeron una gran cantidad de esclavos de Irlanda y Escocia para ayudarlos a vivir en su nueva colonia. Trajeron consigo animales esenciales como caballos, vacas y conejos. Los bosques nevados de Islandia se talan para dar paso a tierras de cultivo en lo alto de los acantilados. Allí se come bacalao del mar, no salado, sino secado sobre rejillas de madera contra el viento y el frío. Estas historias de éxito de los asentamientos también significaron que la mayor parte de las mejores tierras ya estaban habitadas. Cuando Erik llegó con su familia, lo único que quedaba era un páramo deshabitado en la tundra del noroeste. Pero esas eran todas las opciones que tenían, y Thorvald y su familia decidieron vivir aquí. Se establecieron y comenzaron a trabajar en su finca. Cuando éramos niños, seguramente todo el mundo escuchaba historias misteriosas sobre cosas extrañas y desconocidas, y Erik también. Quizás al joven Erik su padre o los marineros le contaban historias de aventuras en el mar mientras pescaba o transportaba mercancías entre Islandia y Noruega. Todos sabemos que en aquella época viajaban por el mar sin utilizar brújula alguna, sino basándose en sus experiencias en base a la dirección del movimiento de las aves marinas o las ballenas. Sin embargo, si tienen la mala suerte de toparse con tormentas en el mar o niebla oscura, pueden perder el rumbo y perderse en nuevos mares y tierras. Después de que el padre de Erik falleciera, Erik creció y formó su propia familia, viviendo en la granja que su padre dejó atrás. No solo eso, también heredó el temperamento y el orgullo de su padre. Por eso le sucedieron algunas cosas similares a la vida anterior de su padre. Un día, debido a unos acontecimientos desafortunados, un trabajador de la finca de Erik tuvo un desacuerdo con una familia de la finca vecina. Los dos propietarios parecían tener personalidades muy irascibles y hubo un conflicto. Los trabajadores de Erik fueron asesinados. Como es normal cuando se trata de su honor y orgullo, Erik decidió vengarse. Los dos bandos se enfrentaron y al final Erik prevaleció. Dos vecinos fueron asesinados. Al igual que su padre en el pasado, Erik teme que alguien venga y se vengue de su familia, lo que podría llevar a una guerra entre generaciones. Pero entonces, la ley volvió a imponerse. Erik fue declarado culpable de asesinato y desterrado de Islandia durante 3 años. En el año 982, Erik decidió abandonar su tierra natal con su familia en busca del legendario Nuevo Mundo. De hecho, no tenía otro lugar a donde ir en su Islandia natal y en el cálido abrazo del Océano Atlántico Norte. Comenzó el viaje. Tienen que recorrer un viaje de más de 1.500 kilómetros por mar. Después de innumerables dificultades en el mar, encontraron Groenlandia, un paraíso inesperado en medio del mar. Erik siguió una ruta desde el oeste de Islandia y descubrió el norte de Groenlandia en América del Norte. A diferencia de la ruta transatlántica posterior de Colón desde España, la ruta de la familia de Erik era mucho más cercana, pero su ruta estaba en el extremo norte e involucra climas fríos, un frío extremo que habría sido difícil de superar. Al escuchar por primera vez los nombres de Islandia y Groenlandia, uno puede imaginarse aproximadamente el clima de estas dos tierras. Pero en realidad Islandia no tiene hielo y Groenlandia está cubierta de nieve todo el año. Islandia se encuentra sobre una grieta entre placas tectónicas. La actividad geológica de Islandia incluye géiseres y frecuentes erupciones volcánicas. El interior consta de una meseta volcánica caracterizada por campos de arena y lava, montañas y glaciares, y muchos glaciares que desembocan en el mar a través de las tierras bajas. Islandia se calienta por la corriente del Golfo y tiene un clima templado, a pesar de estar situada en una latitud justo al sur del Círculo Polar Ártico. Aunque el nombre es Islandia, actualmente solo el 11% de la superficie terrestre está cubierta por permafrost. El resto en verano Islandia todavía tiene una gran superficie verde cada año. Por el contrario, alrededor del 80% de la superficie de Groenlandia está cubierta por hielo, lo que se conoce como capa de hielo de Groenlandia. Entre 800 y 1300, el sur de Groenlandia era mucho más verde de lo que es hoy. Pero en el siglo XIV, la temperatura promedio de Groenlandia se desplomó. La caída de las temperaturas significa menos cosechas y los inviernos son brutalmente fríos. Cuando puso un pie en esta isla, Erik miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie aquí.
Se deprimió y se sintió solo. Pero, ¿cómo podría Eric soportarlo cuando tenía una casa y vecinos a su alrededor? Y de repente se le ocurrió una idea en el momento en que llegó. Eric llamaría a esta isla Groenlandia y esperaría los 3 años de ser expulsado. Regresaría y convencería a todos en Islandia para que se establecieran con él. Tal como estaba planeado, 3 años después, Eric regresó a Islandia y convenció a todos. Según las palabras de Eric, Groenlandia es un lugar muy cálido, hermoso, fértil y verde. Y toda esa nieve, hielo y ese frío cortante fueron enterrados por Eric. Una hermosa isla rosada, tal como la describe Eric, cautiva a mucha gente. Con un éxito inesperado, Eric acumuló una flota de 25 barcos llenos de hombres, mujeres, niños, materiales de construcción y ganado. Una vista asombrosa, 25 velas en barcos con cabeza de dragón cruzando las olas del océano. En el viaje por mar, debido a que viajaron por tierras heladas y duras, encontraron innumerables dificultades. Al final de estos 25 barcos, solo 14 barcos con unas 300 personas viajaron desde Islandia a esta fértil región de Groenlandia con Eric. Tan pronto como llegaron al paraíso a través de la historia de Eric, inmediatamente temblaron al llegar, en parte por la emoción de haber pasado por un viaje difícil, en parte por el frío escalofriante de este lugar, pero no pueden regresar. Ya no. Superando el shock mental, se establecieron aquí. Construyeron casas de madera y piedra, cultivaron alimentos y criaron ovejas y cabras que trajeron consigo de Islandia. Alrededor de 1003, Groenlandia tenía hasta 5.000 habitantes. La vida aquí no es color de rosa, es como si Islandia fuera más grande y más fría. La diferencia climática entre Groenlandia e Islandia creó nuevos desafíos, pero no frenó el espíritu aventurero de los vikingos. Después de llegar a Groenlandia, Eric estableció el asentamiento oriental en el extremo sur de Groenlandia alrededor del año 985 d.C., eligiendo las tierras más selectivas para él y su familia, y estableciendo una granja llamada Brattahlid, que significa Icefeld. Eric, su esposa y sus 3 hijos vivían felices juntos, hasta que Eric falleció. Entre sus hijos, hubo uno que luego emprendió un viaje para explorar nuevas tierras y se hizo muy famoso. Su segundo hijo, llamado Leif Erikson, también apodado Leif el Afortunado. Leif nació en Islandia alrededor del año 960 d.C. Según la tradición vikinga, Leif no creció con su familia. En cambio, cuando tenía 8 años, se mudó con un hombre llamado Thurker. Thurker vino de Alemania, donde Erico el Rojo lo capturó y lo llevó a Islandia, pero no lo esclavizó. Thurker le enseñó a Leif todo lo que necesitaba saber, incluida la lectura y escritura de runas celtas y rusas, y cómo comerciar. A Leif también le enseñaron historias antiguas, investigación de plantas y el uso de armas. Cuando Leif no estaba estudiando, él y sus amigos veían atracar los barcos. Luego escuchaba las historias de los marineros. A la edad de 12 años, Leif fue considerado un hombre y regresó a la casa de su padre. La casa de Eric ha crecido desde que Leif se fue. Los rebaños de ganado aumentaron y hubo nuevos hogares y más esclavos. Pero luego su padre cometió el crimen mencionado anteriormente y su familia tuvo que mudarse a Groenlandia. Durante los años que Eric pasó en Groenlandia durante su deportación, exploró la nueva tierra y le enseñó a Leif muchas cosas sobre la vida y las experiencias marítimas. A la edad de 24 años, le pidieron a Leif que fuera el capitán de su primer viaje. El objetivo era llevar regalos al rey Olaf de Noruega. Se habían hecho muchos preparativos y Leif estaba muy emocionado. Leif se llevó consigo una tripulación de 14 hombres y Thurker. El viento con el que navegaba Leif era favorable al principio, pero después del primer día, disminuyó hasta convertirse en solo una brisa. Pasaron 5 días antes de que vieran Islandia. La mayoría de los viajes se realizan en 2 partes. La tripulación quería llegar a la orilla, pero Leif no los dejó y continuaron remando. Navegaron durante días y Leif pensó que se quedarían sin comida. Finalmente avistaron unas pequeñas islas, las Hébridas, y se dieron cuenta de que habían ido más al sur de lo previsto. El día que llegaron, se desató una tormenta que no les permitió salir durante un mes. Durante este tiempo, Leif permaneció en la casa del señor de la isla. Allí vivía la hija del señor llamada Thorgunna. Era conocida por tejer tapices y se decía que había aprendido brujería.
Antes de que Leif llegara a Noruega, Thorgona le dijo que estaba a punto de dar a luz a su hijo y que predijo que sería un niño. Ella dio a luz a un niño y lo llamó Thorgils. Cuando la tormenta amainó, Leif zarpó hacia Noruega. El viento era bueno y llegaron allí en unos días. Cuando llegó, mucha gente vino a saludarlo y un mensajero vino para llevarlo a la corte del rey Olaf. Cuando el mensajero le dijo al rey quién era, él respondió: «Leif Erikson, conozco bien a tu padre». El rey quedó tan impresionado con Leif que lo invitó a quedarse en Noruega. Leif decidió que no había motivo para volver corriendo a Groenlandia y aceptó la oferta. Mientras estuvo en Noruega, se maravilló de todas las cosas maravillosas y descansó en el regazo del lujo. Un día, mientras jugaba ajedrez con Leif, el rey Olaf le contó que él también adoraba a los mismos dioses que adoraba Leif. El rey Olaf también le contó cómo la peste había afectado a Noruega y cuántas personas habían muerto. Luego le contó a Leif cómo le dio la espalda a esos dioses y comenzó a adorar al Cristo vivo. Fue bautizado junto con miles de noruegos y luego terminó la plaga. Leif, no leal a los dioses vikingos, estaba muy interesado en el cristianismo. Finalmente aceptó ser bautizado y aceptó esta nueva fe. En su viaje de regreso trajo consigo a un sacerdote para difundir la fe cristiana en Groenlandia. Algún tiempo después de que Leif regresara a Groenlandia, comenzó a inquietarse. Decidió buscar las tierras del oeste de las que había hablado Bjarni. Así que compró el barco de Bjarni y partió con Terker y algunos hombres hacia el norte, siguiendo la ruta de Bjarni. Después de navegar por la costa occidental de Groenlandia, navegó 600 millas hacia el oeste y encontró una tierra de glaciares y rocas altas. Aterrizaron, pero quedaron decepcionados porque la tierra parecía ser solo una losa de roca gigante. Por esto la llamó Helluland, tierra de losas o tierra de rocas planas, ahora conocida como Isla de Baffin. Luego, Leif navegó hacia el sur y encontró otra tierra. Cuando arriba a la orilla, la encontró plana con playas de arena blanca y algunos árboles. Llamó a esta tierra Markland, bosque, que hoy se dice que es la costa este de Canadá. Luego, Leif navegó hacia el sureste durante 2 días y llegó a una isla con tierra detrás. En esta tierra, el rocío sobre la hierba parece tan dulce como la miel. Aquí, Leif construyó varios pabellones o refugios temporales. Sin embargo, el terreno aquí era tan rico que decidió construir al menos una casa grande para el invierno. En esta tierra había salmones más grandes que cualquiera que los vikingos hubieran visto antes. También había pastos muy ricos para su ganado, que trajeron algunos con ellos, y había ricos bosques que cubrían esta tierra. Después de construir las casas, Leif envió un grupo de exploradores a explorar la tierra. Después de una de estas expediciones, Tyrker no regresó. Los hombres lo buscaron todo el día y finalmente lo encontraron a la mañana siguiente. Cuando lo encontraron, estaba muy emocionado y balbuceaba en alemán. Después de calmarse, explicó a todos que había encontrado uvas en esta tierra. Leif ordenó a sus hombres que cargaran uvas y madera en los barcos y luego se instalaron para pasar el invierno. Pero el invierno aquí es muy especial. No llega escarcha a la hierba. También notaron que aquí los días y las noches eran más iguales en duración. Cuando llegó la primavera y los hombres estaban listos para partir, Leif llamó a la tierra Vinland, que significa tierra de vinos o tierra de pastos. Ahora conocemos el Vinland de Leif como Lance o Meadows en Terranova. La historia de Erik el Rojo y su hijo son excelentes ejemplos de cómo los vikingos fueron los principales exploradores del mundo. Están presentes en la mayor parte de Europa e incluso en América del Norte, tanto para establecerse como para comerciar bienes con otros países. La cultura vikinga también se difundió y registró en muchas partes diferentes del mundo. Los registros muestran que adoraban a dioses nórdicos como Odin, Thor, Frigg, etc. Tenían sus propias historias sobre los dioses y el origen del universo. En la mitología nórdica existe un abismo infinito llamado Ginnungagap. Ginnungagap existe entre 2 zonas opuestas. En el norte está cubierto de frío, llamado Niflheim o Tierra de Hielo. Desde Niflheim hay un pozo llamado Hvergelmirs, del que fluyen 11 ríos conocidos colectivamente como Elivagar, glaciar. Y en el sur está la siempre ardiente región llamada Muspelheim, o la tierra desolada gobernada por la tribu gigante Sutur. Cuando el fuego de Muspelheim derritió el hielo de Niflheim,
ese hielo derretido fluyó hacia Ginnungagap y se fusionó con el Ivgar para crear la primera criatura del universo, el gigante Ymir o Aurgelmir. Del sudor bajo las axilas de Ymir nacieron un par de hombres y mujeres gigantes, y de allí nacieron los gigantes de hielo. La escarcha continuó derritiéndose, creando la vaca gigante Audumla. Ymir bebe leche de vaca para sobrevivir y desarrollar su raza. Audumla continuó lamiendo el hielo salado. Un día, cuando la vaca Audumla estaba lamiendo el hielo dejó al descubierto su pelo, al segundo día dejó al descubierto su cabeza, y al tercer día dio a luz a todo su cuerpo. De allí nació el dios Buri. Buri dio a luz a un hijo llamado Bor. Bor se casó con Bestla, hija del gigante Bolthorn, y dio a luz a 3 hijos, Odin, Vili y Ve. A medida que Ymir se hizo más grande y cruel, los 3 hermanos Odin, Vili y Ve decidieron matar a Ymir. Del cadáver de Ymir creció el árbol divino Yggdrasil, y los dioses comenzaron a construir el mundo. La sangre de Ymir formó mares y lagos, su cuerpo se convirtió en tierra, su cerebro se convirtió en nubes, sus huesos se convirtieron en montañas, sus dientes se convirtieron en rocas, los cráneos formaron la cúpula del cielo, supervisado por 4 enanos, creando las 4 direcciones, este, oeste, sur y norte. Inmediatamente después de que Odín, Vili y Ve abrieran el mundo, crearon a los primeros humanos a partir de los árboles de la playa, el hombre Asker y la mujer Embla. Odín dio a los humanos aliento y alma, Vili dio emociones y percepción, y Ve dio sentidos y apariencia. Los humanos viven en una tierra en medio de una vasta era llamada Midgard, Tierra Media. La Tierra o Midgard es un disco plano colocado en la rama del árbol del mundo Yggdrasil. Odín y los dioses están en otro lugar, en el centro del árbol del mundo llamado Asgard. Odín es el ser supremo y gobernante de Asgard, y los 9 mundos, conocido como el padre de todos o padre de los dioses, se casó con la hermosa diosa Frigg. Juntos luego tuvieron hijos, y el más famoso de ellos es el poderoso dios del trueno, Thor. Para viajar entre los 9 mundos, creó un puente mágico llamado Bifrost, que a menudo aparecía como un puente de arco iris, vigilando el Bifrost como el dios guardián Heimdall o vigilante de los dioses. Dios, él tiene la capacidad de ver a través de los universos día y noche. Noche. Los dioses viven en espléndidos palacios y juntos gobiernan los 9 mundos. Uno de los palacios más famosos es Valhalla, un lugar para que los valientes guerreros se sacrifiquen en el campo de batalla. Odín y Thor son los 2 dioses más adorados por los vikingos porque son la encarnación del poder y la fuerza extraordinaria. Los vikingos también nombraron los días de la semana en honor a dioses, como Tyr para el martes, Odín para el miércoles, Thor para el jueves y Frigg para el viernes. Como se mencionó anteriormente, alrededor del año 536 d.C., una terrible tragedia azotó esta región. Una gran nube de polvo que se extendió por la atmósfera tuvo un efecto negativo en la región vikinga, provocando cambios de temperatura, pérdidas de cosechas y una hambruna prolongada. A partir de ese suceso nació la leyenda del Ragnarok. Ragnarok es una serie de eventos apocalípticos que presagian el fin del mundo, un evento que fue predicho pero que era inevitable. Cuando los gigantes de hielo y los gigantes de fuego unirán fuerzas contra los dioses en una batalla a muerte que finalmente destruirá la tierra, hundiéndose bajo el mar. En esta batalla, la mayoría de los dioses murieron, incluidos Odín y Thor. En la sociedad vikinga, los hombres tenían más poder, las mujeres tenían cierto poder personal, dependiendo de su estatus social. Cuando los hombres vikingos estaban fuera de casa trabajando, atacando, pescando, explorando o realizando misiones comerciales, las mujeres en la sociedad vikinga asumen todo el trabajo de los hombres además del suyo propio. Las mujeres son miembros valiosos de la sociedad y es vergonzoso que los hombres lastimen a las mujeres. Las funciones de las mujeres eran las tareas del hogar, cuidar de la familia, preparar la comida, lavar la ropa, ordeñar vacas, ovejas y cabras, hacer mantequilla y queso, conservar los alimentos para el invierno, cuidar el jardín, limpiar, y el trabajo que consume más tiempo es coser ropa para la familia. Hilar, cardar, tejer, cortar y coser requieren mucho tiempo.
Una mujer vikinga podría tardar 35 horas en hilar suficiente hilo para un día de tejido, así que ¿sabes cuánto tiempo le llevó a hacer ropa? Las mujeres vikingas se casaban a los 12 años. A los 20 años, casi todos los hombres y mujeres están casados. La esperanza de vida es de unos 50 años, pero la mayoría muere mucho antes de cumplir los 50 años. Solo unos pocos viven hasta los 60 años. El matrimonio fue concertado por los padres de la joven pareja. El matrimonio es un contrato entre dos familias. La familia del novio paga el precio de la novia a la familia de la novia cuando los dos se comprometen. Al casarse, el padre de la novia pagaba una dote. Dado que ambas familias invierten económicamente en la nueva pareja, el matrimonio es un asunto tanto para las familias como para los involucrados. Los niños vikingos no iban a la escuela como los conocemos hoy. Más bien, los niños aprendían todos los trabajos que les enseñaban los hombres, les enseñaban sus padres, hermanos y tíos. Las niñas aprenden con sus madres y tías a cocinar, hacer jardinería, cuidar mascotas y coser ropa. Cuando llegan a la edad adulta, entre los 12 y los 15 años, tanto los niños como las niñas pueden administrar un hogar y cultivar una granja de manera eficaz. Como siempre, existen excepciones a estas reglas generales de comportamiento social. Cuando los hombres se establecieron en Islandia, Groenlandia y Finlandia, las mujeres se fueron con ellos. Los vikingos se establecieron en Inglaterra, Irlanda y Francia como familias. Sin embargo, solo los hombres van a pescar y comerciar, mientras que las mujeres se quedan en casa para cuidar la granja. Las mujeres de la sociedad vikinga tenían más poder que la mayoría de las mujeres europeas de la época. Pueden divorciarse de sus maridos, poseer algunas propiedades y vender sus propias artesanías. Algunas mujeres se convirtieron en ricas terratenientes. Otros estaban involucrados en el comercio. En tumbas de mujeres se han encontrado balanzas utilizadas para pesar la plata utilizada en el comercio. Incluso se encontraron algunas armas en tumbas de mujeres, lo que dio lugar a la idea de que algunas mujeres eran guerreras junto a sus hombres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres de la sociedad vikinga vivían y trabajaban en el hogar. La cultura vikinga es rica en historias, cuentos y poesía. Reyes, héroes valientes, mujeres hermosas, viajes peligrosos, batallas, dragones temibles y criaturas de otro mundo son todos temas en las historias contadas. Pero nadie las escribe en un papel. Todo el mundo se las sabe, la mayoría de memoria. Los largos inviernos en los que la gente está encerrada en casa son buenos tiempos para estas historias antiguas. Durante siglos, los narradores los han mantenido vivos en los corazones de los escandinavos. Sin embargo, la gran literatura de la época vikinga corre el peligro de perderse por completo en el tiempo, ya que los viejos mueren y los jóvenes ya no recuerdan. Finalmente, con la llegada del cristianismo a Islandia, las iglesias cristianas enseñaron a los islandeses a escribir. Los hombres educados en Islandia lo salvaron todo, desde la poesía hasta las leyendas familiares y las disputas, escribiéndolos. Snorri Sturluson, un escritor islandés que ayudó a desarrollar la literatura de la era vikinga que floreció en Islandia en el siglo XIII. El propio Sturluson produjo muchas de estas obras. Poetic Edda y Prose Edda, libros sobre mitos y héroes nórdicos, Heimskringla, un libro sobre los reyes de Noruega, la historia escandinava y muy probablemente la historia de Egil. Sturluson es orador jurídico en el Althing de Islandia, poeta, historiador y político. La mayor parte de lo que sabemos sobre la era vikinga proviene de colecciones de poesía, cuentos, sagas e historias islandesas. Los vikingos cultivaban jardines y criaban animales, lo cual era típico de los alimentos producidos en la economía antigua. Junto con la avena, la cebada y el centeno son los cereales que mejor crecen en los climas del norte. Con estos cereales, los vikingos elaboraban cerveza, pan, guisos y gachas. La cebada se utiliza principalmente para hacer cerveza, con lúpulo para darle sabor. El pan plano es un alimento diario hecho a partir de una masa simple hecha de avena o cebada molida, a la que se le agrega agua. Luego se aplana en una plancha y se asa al fuego. Los vikingos consumían una variedad de verduras como repollo, cebolla, ajo, puerro, rábanos, guisantes y frijoles. Estos cultivos de huerta se siembran en primavera y se cosechan a finales del verano y en otoño. Las mujeres y los niños recolectan plantas y hierbas silvestres, principalmente vegetales verdes.
Estos vegetales silvestres incluyen la ortiga, la planta de muelle y los berros. Los vikingos también cultivaban varias hierbas como eneldo, perejil, mostaza, rábano picante y tomillo. De hecho, el pescado probablemente constituía el 25% de su dieta porque la mayoría de los vikingos vivían en la costa, por lo que comían todo tipo de pescado, tanto marino como de agua dulce. Además, comían lo que producían en sus fincas o lo que podían cazar o recolectar. Las granjas vikingas eran a menudo pequeñas pero lo suficientemente grandes como para mantener alimentada a una familia o a una familia extensa durante los años buenos. Su alimentación es estacional, por lo que pueden tener mucha comida para comer en algunas épocas del año y muy poca para comer en otras épocas. En un día típico en la granja, la familia comerá 2 comidas. Una es la comida del día, que se sirve 1 hora después de despertarse, la otra es la cena al final de la jornada laboral. Para el desayuno, los adultos pueden comer algún guiso que haya sobrado en el caldero de la noche anterior, junto con pan y fruta. Los niños comerán gachas y frutos secos, o quizás suero de leche y pan. La cena puede ser un guiso de pescado o carne con verduras. También pueden comer algunos frutos secos con miel como dulce. La miel era el único edulcorante conocido por los vikingos. Los vikingos bebían cerveza, hidromiel o suero de leche todos los días. Las fiestas incluirán alimentos habituales en platos cotidianos como carne, pescado, aves, verduras, pan y frutas, pero más diversos que las comidas habituales y mucho más. A los vikingos les gustaba beber cerveza e hidromiel en las fiestas porque les ayudaba a comer mejor y a mantener el cuerpo caliente. El hidromiel es una bebida fermentada fuerte hecha de miel. Las mujeres cocinan carne, verduras y pan en la chimenea, una hoguera abierta en medio del pasillo. La esposa vikinga asaba carne al fuego o la hervía en una olla de piedra o en un caldero de hierro. A los vikingos les encantan los guisos ricos, por lo que la carne, las verduras y las verduras silvestres a menudo se guisaban en calderos con agua. El pan se hornea sobre una piedra plana o una rejilla de hierro sobre el fuego. La mayoría de los vikingos tenían sal y pimienta, mientras que las especias más caras se importaban y añadían a las comidas de los vikingos más ricos. Durante el período vikingo, ese ambiente frío y duro fue la principal condición que influyó en el tipo de ropa que vestían los vikingos. Tienen una jerarquía social. Las personas de mayor estatus son las que tienen más monedas de plata, pueden coser ropa más bonita y de mayor calidad. Se podría pensar que la ropa vikinga se creó en colores apagados y monótonos para adaptarse a las tierras, a menudo sombrías. Pero, de hecho, los expertos en investigación han demostrado que su ropa es brillante y colorida. El color que más refleja el valor de prestigio y el valor monetario es el rojo. Es más caro porque proviene de la raíz de la rubia, una planta que no es originaria de Escandinavia, pero que debe obtenerse a través del comercio, por lo que su valor aumenta mucho. Algunas de sus prendas incluso tienen intrincados patrones decorativos. A partir de cosas como armas y barcos, podemos ver cómo les gustaba decorar a los vikingos. Para los hombres que construyen barcos, cazan, hacen incursiones o realizan cualquier trabajo, es importante que mantengan sus cuerpos calientes. La ropa básica es más ligera y corta en los meses más cálidos y más larga en invierno. Los hombres suelen llevar al día. La capa exterior será un poco más gruesa y larga, tal vez hasta la rodilla. Los pantalones son relativamente simples. No tienen bolsillos, pueden ser sueltos o ajustados. Quizás no sea sorprendente que la ropa interior masculina esté hecha principalmente de lino, que resulta más cómodo para la piel que la lana. Si centramos nuestra atención en las mujeres vikingas, podemos ver algunas diferencias. También para las mujeres es muy importante mantenerse abrigado. La enagua consistía en una enagua de lino que se extendía desde los hombros hasta los tobillos. En la parte superior hay un vestido halter de lana ligeramente más corto. Las 2 capas se unen en el mango con 2 broches de hierro o bronce. Si es una mujer de muy alto estatus, entonces sí debería tener broches de oro. Tanto la ropa de hombre como la de mujer no tienen botones. Tampoco tienen botones ni complementos prácticos como bolsillos. Pero quizás los gorros y las capuchas sean más populares tanto entre hombres como entre mujeres en invierno. La ropa que usaban en la batalla era mucho más resistente. Los mantos y túnicas habrían sido mucho más gruesos, quizás estuvieran hechos de piel de oveja o de algún otro animal.
En la batalla, un resistente cinturón de cuero alrededor de la cintura sujetaba el arma de forma segura. El cinturón sujetará hachas, espadas y otras herramientas pequeñas. También llevarán una armadura gruesa con un escudo para protegerse de ataques con espadas o hachas. Sin embargo, además de los cascos de hierro, su armadura no es demasiado gruesa ni demasiado pesada porque la mayor parte dificulta la movilidad en la batalla. Se equipan libremente con armas para defenderse. Pero solo los vikingos más ricos poseían un conjunto completo de armas que incluía espadas, hachas, lanzas, arcos y flechas, escudos, cascos y armaduras. Los que no podían permitírselo solo llevaban hachas o lanzas y escudos, incluso los más pobres tenían sus hachas en la finca. El arma más cara es la espada porque requiere mucho hierro para fabricarla. Los ricos poseen espadas como las armas más prestigiosas. La espada tiene 2 hojas y mide aproximadamente 35 pulgadas de largo. Más gente llevará hachas y lanzas. El hacha tiene un mango largo, es liviana y es capaz de causar grandes daños con una variedad de cabezales con hojas cortantes de 3 a 6 pulgadas. Las lanzas requieren menos hierro para fabricarse, por lo que no es demasiado difícil poseer una lanza. En particular, la mayoría de ellos tienen escudos redondos de protección. Los vikingos también se equiparon con calcetines, bufandas e incluso guantes en invierno. No están tejidos sino con la técnica de napping para que sean muy resistentes y resistentes. Sus zapatos suelen llegar hasta los tobillos, aunque la gente también usa botas. Ambos están hechos de cuero. Aunque están hechos de cuero, no duran más que unos pocos meses y ciertamente nunca más de un año. Es emblemático de la cultura material sorprendentemente ornamentada de los hombres del norte. A los vikingos les encantaban las decoraciones intrincadas y decoraban muchas cosas que usaban: armas, joyas, runas, carpintería de barcos e incluso sus objetos cotidianos comunes. Les encantan los diseños de animales abstractos e intrincados y muchas líneas entrelazadas. Los animales representados en su arte incluyen serpientes, caballos, lobos, pájaros y otros animales fantásticos e irreales. A medida que avanzaba la era vikinga, los artesanos diversificaron sus diseños y se desarrollaron 6 estilos artísticos distintos pero superpuestos. Cada estilo lleva el nombre de la región donde se encontró el objeto decorado. Algunos estilos destacados que podemos conocer incluyen: estilo Oseberg. Existió durante la mayor parte del siglo IX y apareció en algunos iconos religiosos vikingos. Sus características principales son los atractivos motivos de animales y las formas de animales en zigzag. Los pies se aferran al contorno, al cuello de la criatura, a otra criatura u otras partes de su cuerpo. La fascinante bestia debe haber reflejado algo en la cultura artística vikinga porque existe desde hace 150 años. El estilo Borre lleva el nombre de un conjunto de bridas enterradas en Borre, Noruega. Si bien la atractiva bestia permanece, la criatura pecaminosa al estilo de Oseberg ahora cuenta con una cabeza triangular, una cara felina con ojos redondos y orejas salientes. Este estilo parece completamente nórdico y no tiene influencias externas. Ha aparecido en Islandia, Rusia e Inglaterra, demostrando que el arte vikingo existía allá donde iban. Borre fue prominente desde finales del siglo IX hasta mediados del Litis. El estilo Jelling apareció a principios del siglo X y continuó existiendo durante unos 75 años. Los animales estilizados tienen forma de S y están entrelazados con cabezas curvas, caderas en espiral y trenzas. Borre y Jelling se superponen y, a veces, ambos se utilizan en el mismo objeto. El estilo artístico vikingo Mamem surgió del estilo Jelling y se hizo prominente en la segunda mitad del siglo X. Se representan principalmente leones y pájaros naturalistas, así como patrones de serpientes y hojas. El nombre proviene de una pequeña cabeza de hacha de un cementerio en Mammen, Dinamarca. La cabeza del hacha está tallada y luego recubierta de plata. En un lado de la cabeza del hacha hay una forma de hoja y en el otro lado hay un pájaro estilizado en forma de cinta con borlas en las alas y la cola. La primera mitad del siglo XI presentó el estilo Ringerike en el arte vikingo. Todavía aparecen animales con forma de león, junto con motivos vegetales y patrones de hojas. También durante esta época, las piedras rúnicas se hicieron más prominentes y fueron decoradas al estilo Ringerike. Los animales Ringerike son extremadamente curvilíneos y delgados, con ojos almendrados y zarcillos más delgados y largos.
El estilo Urnes data del año 1050 al siglo II y lleva el nombre de una iglesia de madera en Urnes, Noruega. Los paneles de madera tallada revelan animales que se retuercen y giran, con ojos largos que miran hacia adelante. También aparecen serpientes y plantas. Esta criatura parecida a un perro parece estar luchando contra una serpiente. Hoy en día, el legado que los vikingos dejaron al mundo es verdaderamente valioso. El estilo vikingo está en todas partes y es especialmente famoso en Europa. Sus historias míticas han inspirado muchas películas famosas en todo el mundo, y especialmente su voluntad, su espíritu indomable y su célebre imprudencia, un tanto brutal, han dejado a la gente de hoy lecciones para superar dificultades, conquistar y explorar nuevas tierras y mares en el mundo. Gracias por escuchar. ¿Qué piensas sobre las historias vikingas? Por favor, comenta a continuación para hacérmelo saber. No olvides hacer clic en el botón de suscripción para apoyarme. Nos vemos de nuevo en los próximos vídeos.